¿Y alguien me mutió? Sí. Ah, yo lo hice ya. Hola. No, ahora está ahí. Ahora. Sí, ya. Hola a todos. Buenas noches a la gente de acá de Barcelona y buenas tardes a los compañeros de Chile que nos acompañan o que nos están viendo. Está subiendo las personas que están las visualizaciones, así que nada, un saludo para todos, para todas las personas que se están conectando a este conversatorio virtual. Contarles un poco de lo que se trata, contarles un poco de lo que es este espacio, para que podamos conversar en un espacio donde podamos compartir experiencias, donde podamos dialogar de manera transoceánica, de experiencias de apoyo mutuo y de resistencia, que nos permiten también pensar, mira, un saludo desde Canadá, que nos permiten pensar también cómo nos organizamos más allá del Estado también, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero que me encargaron decir es contar un poco de la asamblea que organiza este conversatorio virtual. Bueno, yo me llamo Cecilia y soy parte de la asamblea Chile Despertó Barcelona. La asamblea Chile Despertó Barcelona es una asamblea que nos juntamos a propósito de la revuelta del 18 de octubre en Chile. Nos juntamos el 22 de octubre. Antes habíamos ido como entre la desesperación y un poco como la catarsis de lo que estaba pasando al consulado, pero luego empezamos a organizarnos y a pensar cómo organizábamos solidaridad internacional con la revuelta popular en Chile, y por otro lado también ocupábamos la posibilidad de estar afuera para visibilizar las violaciones a los derechos humanos que estaban sucediendo en Chile. Entonces, a partir de eso nos organizamos en una asamblea que todavía existe y que es la que está organizando esta actividad. Hemos hecho cabildo, asamblea, actividades de financiamiento, de autogestión, y también nos parece pertinente, dado las transformaciones en el escenario. Nosotras estamos acá en Barcelona, en un espacio que también ha sido súper azotado por la pandemia. Nos parece que también hay que empezar a mirar cómo aquí y allá nos estamos organizando para resistir, pero también para conocernos, encontrarnos y pensar formas alternativas de satisfacer nuestras necesidades. Entonces, eso sobre la asamblea. Ahora contarles un poquito. Están llegando saludos de distintas partes, de Chile, de San Bernardo, dicen, bueno, de Canadá, de la olla popular El Estribo, Grande la Trinchera. Veo, voy a tratar de hacer esto de repente, pero no sé si lo voy a lograr porque es un poco más desorganizado. Pero, bueno, ahora contarles más o menos el objetivo de este conversatorio. Bueno, es eso, o sea, es juntarnos a conversar, ocupar quizás las herramientas que nos da la tecnología, lo digital, para poder establecer estos puentes transoceánicos donde seamos los pueblos y las personas organizadas las que pensemos cómo esta crisis sanitaria y la crisis económica, que lejos de ser pasajera es algo que se instala, exacerba las desigualdades y amenaza directamente la supervivencia de las personas. Y cómo, ante la insuficiente respuesta estatal, son las comunidades las que se organizan para resolver las necesidades colectivamente, con el propósito de idear estrategias, pensar, compartir experiencias, empatizar, acompañarse. En un periodo de incertidumbre no tenemos muy claro cómo sigue todo, ni aquí ni allá. Acá hay serios rumores respecto de un reconfinamiento. Entonces, ¿cómo va a ser la vida en pandemia y cómo abrimos espacios de aprendizaje también para compartir experiencias de apoyo mutuo que nos permitan pensar la vida, poner la vida en el centro y pensar la vida sin pandemias y sin neoliberalismo? Entonces, esa es la invitación a este conversatorio. Nos acompañan 3 personas que quiero primero agradecerles que nos estén acompañando, agradecerles su tiempo, agradecer la disposición que tuvieron para conectarse, también para estas conexiones previas que hicimos para poder ver que estuviera todo funcionando, porque a veces uno como que le da susto que la tecnología haga una alianza con el capital y nos boicotee estos espacios de aprendizaje colectivo.
Entonces, en primer lugar, saludar al compañero Luis Fuentes, de la coordinadora de ollas comunes, Herminia Concha, de La Pincoya, Santiago. Luis, si puedes mover la manito para que saludar al resto. Luego saludar a Violeta, de la Panadería Popular Elefante Blanco, Villa Francia, Santiago. Violeta, sí, puedes saludar al resto. Y finalmente al compañero Sebastián Solís, de la Asamblea Popular Los Notros de Puerto Montt. Sebastián. Así que esos son quienes nos acompañan. La idea de este conversatorio es que sea más o menos en dos partes. Uno, la primera parte está pensada para que nuestros compañeros invitados nos puedan contar de las experiencias que están levantando, que nos puedan contar más o menos desde cuándo se organizan, por qué se organizaron, si están coordinados con otro espacio, cómo se organiza el grupo, qué objetivos tienen como organización, en qué territorio se encuentran anclados. Luego de eso, que para eso van a tener entre 10 a 15 minutos, tal como señalé en la previa que hicimos, cuando lleven 10 minutos y les quedan 5, voy a mostrar este papelito bastante precario, pero que dice 5 minutos, para que puedan ir cerrando. Y luego de eso, la idea es que podamos, que termine esa fase, podamos rescatar algunas preguntas que nosotros pensamos y preguntas del público, y podamos también ir debatiendo ideas y también generando a partir de la primera exposición experiencias comunes, aprendizaje y proyectando también, porque la idea, por un lado, resistir, pero yo creo que la idea principal que tenemos todos es vencer y que alguna vez se caiga esta forma de vida capitalista, patriarcal, colonial, racista, etc. Así que nada, eso, vamos a partir con la presentación del compañero Luis Fuentes, de la coordinadora de ollas comunes, Herminia Concha, de La Pincoya, Santiago. Dale, Luis, cuando quieras. Cuando yo quiera, ya. Ay, o sea, ideal ahora. En primer lugar, buenas tardes para nosotros, no sé, buenas noches, parece allá o no. Sí, buenas noches. En segundo lugar, sería bueno que pusieran en alguna parte el link para que mucha gente que quiere ver esta conversación, este conversatorio, pueda entrar, porque por lo menos yo no lo tengo, ¿ya? Si me lo mandan, yo lo socializo, digamos, hacia los compañeros de las ollas comunes de acá de Pincoya. No puedo no empezar diciendo gracias por toda la ayuda que hemos recibido. Gracias por la invitación, por supuesto. Gracias porque nos hace sentir de que no estamos tan solos, ¿no? ¿Ya? Y empiezo a entrar en materia. En primer lugar, tendríamos que considerar de por qué somos Herminia Concha. Para los que no saben, Herminia Concha es una pobladora de La Pincoya que estuvo exiliada en Suecia, que transcurriendo algunos años de su exilio se traslada a apoyar, compartir, aportar, etcétera, etcétera, a Nicaragua. Y desde Nicaragua se traslada nuevamente a Chile, donde instala una de las ollas comunes históricas en esta parte del territorio. Por eso somos Herminia Concha. Herminia Concha murió muy anciana luchando. En segundo lugar, quisiéramos plantear de que todo esto para nosotros no parte con la pandemia. Para nosotros parte todo esto con el estallido social, la rebelión, pónganle el nombre que quieran, pero por ahí parte. Para ninguno de ustedes es un misterio la existencia de la Plaza de la Dignidad. Nosotros acá en Pincoya formamos, creamos, rebautizamos una cosa que le llamaban la Plaza Cívica porque está frente a los Pacos. Y empezamos como la Plaza de la Resistencia. Viva
a la pandemia, ya con bombos y platillos, digamos, surgen las ollas comunes en forma, yo diría, prácticamente espontánea. A poco andar, nosotros vimos de que las ollas comunes, cada una para su santo, más o menos. Entonces, somos la coordinadora de ollas comunes en Meña Concha, que en este momento agrupa eh, nada mosqueando, así que le voy a ver que sale y sigo. Vicente, por favor. Gracias, disculpe. Entonces, somos entre 12 y 14 ollas en total, y que tenemos una organización que nos permite, digamos, intercambiar las ayudas que nos vamos recibiendo, que nos permite tener también una declaración de principios, y me parece importante decirlo. El primero es de que nosotros no recibimos ayuda del Estado, y el argumento es porque el Estado es el causante de toda nuestra situación. En segundo lugar, no recibimos ayuda de ningún político porque nos cobran su ayuda en votos y no le creemos a ninguno. Ronda la consigna que dice: solo confiamos en nosotros los trabajadores, y los políticos no son trabajadores, son funcionarios del Estado. Y en tercer lugar, no recibimos ayuda de empresas porque lo que hacen es jugar a la filantropía descontando impuestos. Ella es exclusivamente a partir de la solidaridad de clase. ¿Ya? Segundo elemento, tercer elemento que quisiera plantear es de que nosotros entendemos las ollas comunes no como un asistencialismo que entrega el pan por el pan, digamos. En nuestra opinión, las ollas comunes tienen varios elementos. Primero, son una instancia educativa en la cual nosotros, a cada poblador que llega, a veces con mucha vergüenza, compañero, a veces con, no sé, con un sentimiento de frustración increíble, pero a cada compañero le hacemos entrega de boletines, le hacemos entrega de informativos, etcétera, donde damos a conocer por qué entendemos de la necesidad de las ollas y por causa de quién se ve esa persona obligada a ir a pedir su ración de alimento a la que tiene derecho. También nosotros entendemos de que es un germen de poder popular. Desde el momento en que es, a ver, digámoslo de una manera, desde el momento en que es autogestionado, desde el momento en que no se recibe ayuda de nadie, sino que nosotros somos los que tenemos que ser capaces de salir adelante, entendemos todo eso, y por tanto la olla nuestra es una instancia educativa, formadora de la conciencia de clase, y es una instancia en la cual, ¿no es cierto?, nosotros vamos tomando la confianza necesaria para poder tomar el destino en nuestras manos. Dicho todo esto, a mí me gustaría contarles de que la participación, por ejemplo, en las jornadas de protesta ha sido fundamentalmente a partir de las ollas, ¿ya? Nosotros estamos viviendo una represión sistemática, continua, bastante intensa, y las ollas comunes ya han avanzado a otros niveles, digamos, de organización. Ya estamos en este momento organizándonos para resistir, por ejemplo, las bombas lacrimógenas que las están tirando a los techos, dentro de las casas, a los niños. Por tanto, se están haciendo cartillas, documentos, etcétera, etcétera, que se reparten en cada casa para enfrentar la situación y poder neutralizar las bombas lacrimógenas que van en contra de nuestros cabros chicos y de nuestros viejos. Por si acaso, yo no soy viejo. En ese contexto, creemos que las ollas comunes son germen de poder popular, pero que quede claro, germen, no son poder popular. El poder popular será
en cuanto se haya desarrollado, digamos, mucho más. Pero entendemos también, ¿no es cierto?, de que estamos haciendo un pequeño aporte a la creación de una instancia en la cual los trabajadores puedan... tenemos una cuestión muy clara. Los patrones nos necesitan urgentemente para que les produzcamos. Nosotros no los necesitamos a ellos para producir. Por tanto, es posible un mundo sin patrones. Es posible un mundo en el cual, ¿no es cierto?, cada hombre y cada mujer tenga el destino de su vida junto con su comunidad. Y en ese mismo lío debemos decir algunas cosas. Aquí hay diversidad, hay distintas visiones, ¿ya? Hay visiones de todo tipo, digamos, al interior de la coordinadora de ollas. Si quieren que sea más específico, ¿no es cierto? Aquí hay compañeros que tienen una visión anarquista de la vida. Habemos otros, y ahí es donde hablo en primera persona, que somos marxistas. Entonces, pero el enemigo común llamado capitalismo, en cualquiera de sus fases, es el que nos une. Ridículamente alguien decía, Dios los crea y la UDI nos junta, ¿ya? Pero permítanme, a riesgo de parecer ridículo, como decía el Che, decir de que estas ollas tienen un motor central, que es el amor a nuestra clase. Nosotros no podríamos, bajo ninguna circunstancia, actuar si no tuviéramos ese sentimiento. Nosotros entendemos de que una olla común puede dar paso a otros elementos de mayor organización, a otras situaciones más complejas. Y de ahí en que nosotros venimos hablando hace rato, en la necesidad, la urgencia de que todas estas expresiones que han nacido al calor de la pandemia, desde el estallido, etcétera, debemos coordinarnos. No estoy diciendo que debemos unirnos y tener no, estoy diciendo hablar de coordinación. Estamos hablando de coordinación en el sentido de intercambiar experiencias. ¿Y por qué no? En un momento determinado intercambiar recursos, ¿ya? Nosotros tenemos una experiencia que no es la mejor del mundo, ni mucho menos, pero algo hemos hecho. Y estamos aportando, digamos, en este momento, en términos prácticos, ¿no es cierto?, 3.000 raciones semanales aproximadamente, lo que significa que hay 3.000 personas que están recibiendo el mensaje de su emancipación. 3.000 personas que en este momento están entendiendo de que el problema no es que ellos sean flojos. El problema no es de mala suerte. Que el problema no es porque las circunstancias ni que porque la pandemia. Que el problema es el sistema. Y en ese lío, compañeros, yo creo que hay que tenerlo siempre muy claro, ¿ya? El sistema es el culpable de todos nuestros males, sea cual sea la forma que éste adopte, sea cual sea la forma que éste se manifieste. Hoy día teníamos en pantalla hace poco rato al señor Piñera cambiando ladrones, po. Así de simple. Entonces, maquillando la cosa. Y hoy día tenemos, mañana o pasado tenemos a partidos que son de oposición que están tirándole salvavidas al gobierno. Hoy día tenemos partidos que se dicen hijos de Recabarren y que están metidos en el sistema. Nos guste o no nos guste, yo no sé si voy a ofender a alguien aquí con eso, pero nos guste o no nos guste, los hijos de Recabarren no deberían estar en el sistema. Perfecto, termino con esto. Compañeros, yo quiero reiterar, nuestra intención es que desde estas conversaciones saquemos algún nivel de coordinación de todos y todas. Porque de otro modo, había un señor que yo espero que no lo olviden, que decía, separados nos sacan la cresta, unidos no nos mueven. Eso por ahora. Muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, compañero. Después vamos a poder conversar, pero me parece interesante cómo lo plantea, o sea, como el tema de pensar como sin la ayuda del Estado, por fuera del Estado, y también las ollas comunes como una instancia educativa y no meramente asistencialista. Creo que al menos por acá nos quedamos con eso y con la invitación a tratar de que esto sea un inicio de un trabajo coordinado de todos quienes estamos organizados por un mundo más allá del neoliberalismo. Ahora va Violeta de la panadería popular Elefante Blanco de la Villa Francia. Violeta, lo mismo, cuando te queden 5 minutos te voy a mostrar el letrerito, ¿ya? Vale. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, súper bien. Bueno, como dijo la compañera, soy Violeta del Tragún Peumayén, el espacio Elefante Blanco, un espacio que fue recuperado hace 8 años por mujeres de la población, no militantes tampoco, ni metidas en alguna institucionalidad política perteneciente al Estado. Llevamos 8 años trabajando en base a la autogestión, en base al apoyo mutuo y en base a la resistencia continua ante el modelo neoliberal. Somos un espacio que desde que se inició estamos tratando de levantar diferentes iniciativas que son de alguna u otra manera gratis a la comunidad, 100% gratuitas, y también abriéndoles para que la comunidad sea miembro de ellos o de él. Y a partir de lo que se fue suscitando desde lo que surge desde la pandemia, desde la emergencia sanitaria, nos fuimos dando cuenta con nuestras compañeras de que algo teníamos que hacer, éramos un espacio de lucha y de resistencia que ha permanecido durante 8 años, entonces cómo no íbamos a estar a la altura de lucha con nuestro pueblo. Y fuimos decidiendo dentro de la emergencia levantar esta iniciativa de panadería popular con los compañeros con los que trabajamos en el Elefante Blanco, con el eh, eh, popular, Sí, Violeta, con parece que hay un problema de conexión. A ver, no sé si es que pues si la escuchan bien o si puedes moverte o algo, porque al parecer no se escucha tan bien, nos están diciendo y nosotros tampoco te escuchamos tan bien y nos interesa escucharte bien porque está bueno lo que estás contando. No sé si podrías moverte o algo. Sí. Violeta, no se escucha. ¿Ustedes la escuchan? ¿Luis o Sebastián escuchan a Violeta? Es que yo ahora veo solo pegada a la pantalla y no la escucho. ¿Ustedes la escuchan? ¿Pueden activar su micrófono también? Ah, ya. Ya, no la escuchan. No, no la escuchamos. Violeta, de repente si sales y reingresas, oh, bueno, ahí está actualizando. Ya, vamos a esperar unos segundos. Ahí volviste, Violeta. Sí, mucho rato. No, bueno, ahí se está reiniciando. ahí sí. Violeta, ¿te escuchas ahora? Hablando todo el rato.
que no te escucho. Que me vaya No, el computador, yo me desconecté del wifi por lo menos. No, ahora sí te escuchas. De hecho, se escucha Escucho tu yo. tango que se desconectó del wifi. Sí, Ya, no sé en ahora, qué porque parte quedé porque hablé sin darme cuenta. no, quedaste más o menos cuando primero caracterizaste el espacio y contaste que eran mujeres que se habían tomado este espacio y que luego, a partir de la pandemia, vieron que si había este espacio, había algo y que se podía hacer ahí también. Entonces, como que ahí ya empezó a flaquear la conexión. Así que si es que puedes volver a retomar desde ahí, no te preocupes, no te vamos a descontar estos minutos, solo queremos conocer más la experiencia. Así que si nos puedes como partir desde en el momento que deciden también ocupar este espacio en el contexto de la pandemia. Muchas gracias. Ya, claro, decidimos darle vida a este espacio eh, eh, porque era un espacio que netamente abierto a la población, realmente siempre está desarrollando actividades de solidaridad con los presos o diferentes instancias. Ahora decidimos también levantando esta iniciativa de panadería popular con las organizaciones que ahí confluyen, como el bloque de organizaciones populares, la organización Illigüe, con vecinos que han decidido prestar un ratito de su tiempo para poder apañar y solidarizar con los demás vecinos de Villa Francia. Y a partir de eso hemos logrado abarcar más de 1.300 personas dentro de la población, entendiendo también que queremos que este no solamente un espacio asistencialista, estamos tratando de ir siempre contra esa lógica, que no queremos reproducir lo mismo que se ha instaurado durante décadas este sistema, y romper con ello y transformar este espacio en un espacio político. Somos un espacio que, que, que si manifestaciones dentro de la población. Disculpa, un segundo a todos. Violeta, disculpa, pónganme atención un segundo. Está súper No, interesante lo que está diciendo, llama, pero no se oye. Violeta, escúchame un segundo. Estás pegada, entonces quizás podría ser que te quedes solo con la imagen o con el y no, o sea, te quedes solo con el audio y la imagen. Le puedes quítale la cámara a tu presentación y te quedas solo con el audio para que intentemos a ver si se escucha bien. ¿Te parece? Porque al parecer tienes un problema de conexión. Entonces quita tu imagen. Tratamos de transmitir. No, Violeta, es que escúchame. Se escucha, ¿cierto? Que yo estoy. Sí. Violeta, si pudieses quitarle la cámara a tu presentación y quedarte solo con el audio porque no te podemos escuchar bien. Y estaba muy interesante la presentación. Ahí te va a agarrar mejor allá. Están metiendo bulla. Sí, ahora parece. O sea, no parece Voy a cancelar la cámara. eso, súper. Quédate con el audio. Ya. Dale Ya. así, desde donde tú quieras, porque ¿En qué parte empecé a quedar pegada? Es que, mira, esto es como un control de qué tan atenta estoy. Esto me siento como. No, pero en general yo creo que se empezó a escuchar mal o empezó a escuchar peor cuando empezaste a explicar por qué no era un espacio asistencialista. Que además era la parte que creo que es muy interesante. Así que si puedes retomar desde ahí, te lo agradezco mucho. Gracias, compañera. Ya. Pero dale, sí, antes Disculpen a todos por la conectividad.
Ya. Eh, ya, retomando lo que estaba diciendo anteriormente, sí, no somos un espacio asistencialista, hemos estado todo el rato tratando de ir contra esa lógica porque estamos en contra y reproduce evidenciarse de este sistema que nos ha dominado durante décadas y décadas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Transformando netamente de convocatoria permanente a los vecinos, entiendan que no somos la municipalidad, entiendan que somos una organización política social dentro del territorio, netamente autogestionada, anti-institucional, y estamos en contra de todas las lógicas del Estado. Eh, 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 por ende, que de alguna u otra manera está entregando todo nuestro. Ellos deberían tener todas las posibilidades que tienen estos malditos ricos de poder tener, para echarle a la olla y no tener que andar en ollas comunes, ni en las panaderías, ni andar pidiendo plata para pagar las cuentas. A partir de esto hemos decidido también ser como que lo había dicho anteriormente, pero no sé si me escucharon, como un catalizador social, ya que trabajamos con otras instancias que funcionan dentro de la población territorialmente en apoyo a las familias y también con el comedor Luisa Toledo, y hemos construido un verdadero registro como de más de 400 personas, ayudarla de las múltiples maneras que poseemos, entendiendo que todo lo hacemos en base a la autogestión y en base a la solidaridad que nuestro propio pueblo nos envía, ni de un privado, ni de una empresa. Hemos recibido aportes netamente de trabajadores, de organizaciones de otros territorios, gente del extranjero, de cooperar continuamente enviándonos recursos, y así hemos tratado de poder posicionar esta instancia en el territorio, no solamente de entregar el pan, sino de también poder saber cuáles son las otras situaciones que les están afectando hoy día. Y nos hemos encontrado con situaciones bastante fuertes y críticas, y yo creo que como pueblo organizado y como políticas estamos en el territorio hace bastante tiempo, hemos tratado de darles una respuesta, eh, aunque sea pequeña o quizás grande, no sabemos cómo incide realmente, pero hemos tratado de dar de todo lo que podemos para que los vecinos y los vecinos tengan un vivir más digno. Eh, Eso, no quiero seguir alargándome porque como tuve tendencia y esas. No, tranqui, o sea, si queréis tomarte un par de minutos más para redondear alguna idea, hasta el final ahora se estaba escuchando bien. Ya, Entonces, bacán, si quieres tomarte un par de minutos, no hay problema. ya, bacán. Eso. Ya. Y bueno, somos un espacio que como trabaja con diferentes agentes de la población del territorio, me refiero como vecinas, vecinos, gente politizada, gente no No, politizada, mijito, estoy estamos ocupado. constantemente también Después, ¿ya? reflexionando, reflexionando sobre lo que está pasando hoy en día, y estamos tratando de ser un espacio crítico, un espacio que más allá de resistir, que tú bien lo dijiste, queremos vencer el camino de la construcción y tiene que también salir desde el intercambio de visiones, opiniones entre todas y todos los que ahí confluimos. Así que eso.
Bacán, Violeta. Muchas gracias, compañera. Y creo que a pesar de los problemas técnicos, que yo decía que a veces como que la tecnología trabaja para el capital y nos boicotea espacios de diálogo y de apoyo mutuo, yo creo que igual se entendieron y lograste transmitir bastante de la experiencia de la panadería popular Elefante Blanco. Creo que me quedo yo al menos con dos ideas que me parecen muy importantes. Una es cómo fueron las mujeres que se tomaron este espacio y que no es casualidad que hayan sido las mujeres en general en los territorios las que hayan puesto la vida en el centro. O sea, poner eso, la vida nuestra, la vida de las familias en el centro, creo que ha sido una práctica repetida en la resistencia de las mujeres en América Latina, en Chile en particular. Venimos de una tradición de vías comunes y de también poder cuidarnos entre todas, donde han sido experiencias de mujeres las que han puesto el cuerpo en esa experiencia. Así que nada, muchas gracias por eso y también creo que quedarnos con cómo su proyecto también es un catalizador social, como tú lo decías, donde se han coordinado con otros espacios que también están organizados en el territorio y también han registrado personas organizadas en torno a la solidaridad. Me parece que creo que es súper importante la forma en que mencionas que no es, o sea, no se limita a asistir, sino que es algo mucho más, sino que es un espacio político gestionado y que tiene como meta lo mismo que hablábamos antes, no solo resistir, sino también vencer, pensar que se caiga esta forma de vida y que en algún momento vamos a vivir de otra manera. Ahora, para pasar al tercer invitado de este conversatorio, al compañero Sebastián Solís de la Asamblea Popular Los Notros de Puerto Montt. ¿Hay alguien que tiene... voy a silenciar tu micrófono. Si puedes silenciar tu micrófono, te lo agradeceríamos. Entonces, Sebastián, dale nomás. ¿Sí? Sí, te voy a poner- ¿Sí? te voy a poner- Ah, ya estaba esperando que me dé el paso. Eh, ya, ok. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecido como del espacio. Mi nombre es Sebastián Solís. Eh, Soy profesor, soy educador. Vivo en Puerto Montt y vivo en un sector de Puerto Montt que es el sector más grande como en territorio y en densidad demográfica, que es el sector de Mirasol, un sector con un carácter popular, en donde la composición de clases, si se puede decir, la composición de la gente que vivimos acá es principalmente gente asalariada, que tiene quizá un pequeño negocio, pero que en este caso eh, son principalmente, si se puede decir, como viviendas sociales, y en torno a aquello somos cerca de 90.000 personas, entre 80.000 y 90.000 personas. Es un territorio que sigue creciendo, en el cual en este caso, producto de lo que fue la revuelta popular, el inicio de este estallido social, varios compañeros, bueno, en realidad todo comenzó con, si vamos como a la génesis del asunto, todo comenzó con el toque de queda y con las barricadas, cacerolazos y corte de calle que hubo en todo Mirasol. Un sector grande, como yo le había mencionado, grande para Puerto Montt, y que tuvo como y hasta los días de hoy, hasta la movilización de la semana pasada, ha tenido grandes expresiones de movilización, a donde no solamente la violencia política, sino que también como la capacidad de despliegue ha sido como un aspecto a considerar, entendiendo de que quizás no hay organizaciones como hegemónicas en este territorio y donde de repente nos dimos cuenta de que había mucha gente que estaba protestando en lugares a donde nosotros nunca pensamos que podía ser,
las principales, por ejemplo, arterias de lo que es Mirasol, había mucha gente protestando, cientos de personas. Entonces fue en ese momento que dijimos, podríamos como intentar comenzar a articular aparte de nosotros mismos, de nuestros mismos vecinos. Yo vivo acá en Mirasol hace 25 años, tuve algunos años fuera, pero sigo viviendo acá en Mirasol hace algunos años, o siempre he estado vinculado a este territorio. Y de repente nos dimos cuenta que había una plaza que estaba tirada, pero la habían arreglado hace, no sé, un año, más o menos. Esa plaza tenía un nombre tiene un nombre que más encima se llama Plaza El Encuentro. Y en función de eso empezamos con varios compañeros, principalmente educadores, muchos de nosotros trabajamos en los liceos de acá, de este sector, donde conocemos a la familia, donde conocemos en este caso a nuestros mismos estudiantes, eh, y nos dimos cuenta de que era necesario articular. Y esta articulación comenzó más o menos la primera semana de noviembre y la primera actividad que tuvimos fue un cabildo. Y ese cabildo llegaron más o menos cerca de unas 45 personas, a donde en este caso empezamos a ver cómo nos íbamos a llamar. Y no es una articulación, no es una asamblea que pueda estar como en un solo sector, si se puede decir de alguna manera, sino que está en una arteria que es la Avenida Los Notros y que integra a una serie de poblaciones y de bloques. Entonces nos llamamos Asamblea Popular de los Notros en función como de la articulación en torno a aquello. Hicimos esta recuperación de la plaza en torno a hacer la actividad en esa plaza. Porque también se junta con otra avenida, que es la avenida Presidente Ibáñez, que es la avenida más grande de Puerto Montt también, que tiene más extensión, donde atraviesa en este caso una serie de población y territorio. Entonces, a partir de ese cabildo empezamos a generar varios hitos de protesta, de movilización, pero también de discusión y de actividades culturales. Cuando comenzamos como con esto, la lógica de esto era un principio básico, o sea, la solidaridad, el apoyo mutuo, la discusión en asamblea, pero en este caso también la unidad en la acción. Pues, y la unidad en la acción en este caso se transformó en que durante todo ese periodo entre toque de queda y manifestación hasta marzo, en este caso, de hecho ni siquiera hasta marzo, si se puede decir eh, como tal, porque este shock que yo creo que se le generó a la sociedad en marzo, para nosotros fue una rearticulación en torno a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y en torno a lo que nosotros tenemos que hacer, quizás tuvimos que dejar un poco la calle para empezar a ver qué era lo que pasaba con nuestras comunidades. Y en qué es lo que pasaba con nuestras comunidades nos dimos cuenta de que, si bien era necesario protestar, pero en este mismo momento, en marzo, abril, lo que era más necesario era poder llevar, no sé, un plato de comida a la casa. Entonces, en función como de eso mismo, nosotros empezamos a ver de que empezamos a articularnos nosotros mismos, a entender que no solamente tenemos que generar acciones de protesta y movilización y de discusión política, que intentar como generar eso, sino que también extender o crear una rama de esta asamblea que pueda tratarse principalmente del aspecto de la solidaridad. Y ahí entra en este caso todo este contexto de pandemia, de coronavirus, a donde nos empezamos a dar cuenta, bueno, nosotros trabajamos con varias juntas de vecinos, dos o tres juntas de vecinos, y en torno a eso nos dimos cuenta de que los vínculos que tiene la junta de vecinos es un vínculo muy protocolar. Hay pocas personas que saben quién es su junta de vecinos, pero por ahí esta asamblea, si bien no tenía la intención de desplazar a ninguna organización, sino que de trabajar en conjunto, hacer una especie de red, lo que nos sucedió en este caso era que podíamos trabajar en conjunto, pero también podíamos identificar algunas personas de nuestras comunidades que también lo necesitaban, un poquito más allá de lo que en este caso la misma junta de vecinos nos podían decir. Entonces, en torno a aquello, eh, este acumulado de experiencia, de contactos, de vivencia, de trabajo, de la misma protesta social,
del territorio físico, nos llevó en este caso a extender redes con lo que teníamos más cercano. Entonces fue la Junta de Vecinos por una parte, fue en este caso el Club Deportivo de la Villa Cordillera, que es una población que es de acá, por otra parte con la barra de Deportes Puerto Montt, que una facción de la barra de Deportes Puerto Montt que siempre ha acompañado las marchas, las manifestaciones en el centro, también en este caso se hace parte de aquello, pero también con, por ejemplo, una cooperativa de trabajo, también en este caso con el movimiento de ciclistas, que también, si bien Puerto Montt es una ciudad de cerro, hay compañeros que se lanzan en este caso a eso, y empezamos a generar una campaña solidaria. Lamentablemente nosotros si bien teníamos contacto con las juntas de vecinos, algunas juntas de vecinos no tenían disponible o no tienen en este caso un lugar físico. Entonces no teníamos a dónde hacer una valla común, entendiendo que en Puerto Montt hay un día que está semi bonito, donde se puede ver el sol y al rato en este caso hay una lluvia y una tormenta. Eh, el sur es así, lamentablemente. Entonces, si tú no tienes un lugar, una casa, una sede, lamentablemente se te hace muy difícil armar una olla común. Entonces nosotros dijimos ya, en función de aquello, y aparte que las personas que nosotros empezamos a contactar nos dimos cuenta de que eran personas principalmente de la tercera edad, personas principalmente que quedaron desempleadas producto de la pandemia, personas que, aparte de quedar desempleadas, toda su familia de varias personas quedaban, en este caso, al debe o quedaban, dependían de esa persona y esa persona sin trabajo, en este caso, se hacía todo más complicado. Entonces decidimos, en un primer momento, entre marzo y abril y hasta mayo, o sea, hasta los días de hoy lo seguimos haciendo, pero durante todo ese periodo decidimos armar cajas de alimentos y ir a entregárselas, ¿ya? Eh, también nuestra idea, si bien era entregárselas, también era conversar. Y asimismo, como nosotros cada 2 semanas vamos entregando cajas de alimentos, también nosotros vamos llamando a la protesta. Y así por lo menos fue desde que los vecinos ahí en el bosque abrieron como este nuevo ciclo, si se puede decir, dentro de la misma pandemia, eh, también acá a nivel territorial nos dimos cuenta de que eh, estábamos haciendo una parte de la pega, que en este caso era ayudar a nuestros vecinos, pero también nosotros hicimos, ojo, acá hay un Estado que ha estado ausente, pero también en este caso es sumamente necesario que nosotros vayamos viendo que también tenemos que ir articulando, tenemos que ir generando un poder que sea aparte del Estado. ¿Ya? Cuando hablamos de un poder que sea parte del Estado, la autoorganización de los vecinos siempre ha estado, solamente que eh, quizás carecía de un contenido más político. Entonces ahí nos fuimos dando cuenta de que era sumamente necesario ir generando la denuncia, ir generando la crítica, armando las redes de apoyo. También se generó una red de apoyo con los negocios del barrio. O sea, hay una articulación con los negocios del barrio que desde el primer momento que nació la asamblea han tenido puentes y hemos ejercido como puente, hemos establecido puentes con ellos. Entonces, en función de eso, también, bueno, también hay sindicatos del sector y sindicatos de la ciudad y organizaciones sociales del área de la salud, del área del feminismo, que también han extendido puentes hacia la asamblea, ¿ya? Eh, y de un tiempo a esta parte, cerca del sector, en el sector de al lado, Las Camelias con Presidente Ibáñez, también se armó una olla común que ha entregado por lo menos diarios cerca de 180 raciones, que es un- es una cifra considerable, y nosotros decidimos extender la solidaridad hacia allá. ¿Por qué? Porque tenían un espacio físico. Nosotros no teníamos un espacio físico. Entonces, esa extensión de la solidaridad nos generó también darnos cuenta de que si nosotros no podemos armar algo, bueno, tenemos que obviamente generar los puentes enseguida, el lazo, el abrazo también con ellos. Pero también ellos tenían una posición muy parecida a la de nosotros, que no era solamente entregar una ayuda solidaria, sino que también era ejercer la protesta como una forma, en este caso, de denuncia, de demanda, pero también de construir un relato, una identidad de poblador también. O sea, este poblador, vamos a estar de acuerdo o no,
con el 10%, pero este poblador del cual nosotros nos sentimos identificados, claramente va a sentir que este 10% lo ganó en la calle, lo ganó en la barricada, lo ganó en este caso en el cacerolazo, lo ganó en la protesta. Por lo tanto, aparte que sabe que ese 10%, por ejemplo, vuelvo a decir, más allá si es que estemos de acuerdo o no, hay una identificación de que se logró luchando. Y es una cuestión sumamente importante. Y para terminar, en este caso, se hizo desde una página que se llama El Sur de Chile se moviliza, se hizo un mapeo de todas las ollas comunes y eso también permitió de que nueva gente y se empezara como a estrechar lazos también con otras organizaciones del mismo sector u de otros sectores. También existen más ollas comunes en Mirasol, pero también existen más ollas comunes en todo el territorio de Puerto Montt y en una ciudad satélite que se llama Alerce, etcétera, etcétera, etcétera. Eso principalmente, en realidad también nos ha generado como también problematizarnos, como para terminar, nos ha generado también todo esto, problematizarnos en torno al qué queremos y hacia dónde avanzamos. Y ahí obviamente el carácter autogestionado que nosotros tenemos va delimitando una metodología, pero también la misma protesta nos ha hecho develar hasta dónde llega, por ejemplo, el mismo Estado, hasta dónde llega, por ejemplo, el mismo neoliberalismo y hasta dónde nosotros podemos, desde dónde nosotros podemos empezar a construir un proyecto político desde los pobladores, en este caso, que sea en función de la independencia, de la autogestión y de la, en este caso, disputa y construcción política. Eso. Eso. No sé si hay algo más. No sé si estoy bien. Súper bien, vale, gracias Sebastián y gracias Luis, gracias Violeta. Creo que las tres presentaciones fueron muy interesantes. Bueno, un poco de la última, creo que es importante también ir como quedándonos con cosas de las presentaciones, tanto de la de Luis, ya mencioné con qué cosas nos quedábamos, también de la de Violeta, con la de Sebastián, creo que, no sé, me parece interesante que la articulación sea identificando necesidades, o sea, como una articulación situada en un contexto ya en la pandemia y que además, por ejemplo, cuando decía, se organizan las cajas de alimentos, pero cuando las cajas se entregan, también se hace un llamado a la protesta y un llamado a la lucha, y porque nada nos van a regalar, o sea, la única forma de vencer es luchando. Entonces creo que poder centrar eso en la lucha como una experiencia colectiva, donde vamos por más, creo que también ha sido transversal a las presentaciones, pero tú lo recalcaste harto al final de tu presentación, Sebastián. Y también creo que en las tres presentaciones fue, a mí, o sea, personalmente es una postura que políticamente yo me siento muy parte de eso y también creo que la mayoría de los compañeros de la Asamblea de Chile despertó Barcelona igual, que es como, bueno, no sé, no me quiero escapar con los tarros, pero creo que sí, aquí al menos lo que ustedes, las tres presentaciones han dicho, esta relación de poder generar un poder aparte del Estado, un poder que exceda a la institucionalidad, un poder que se politice y que se organice desde abajo. A mí particularmente me parece que ese es el potencial político de la organización popular más importante. Creo que sí, por supuesto, ahora nos organizamos para satisfacer necesidades inmediatas que tienen que ver con nuestra supervivencia. Por un lado puede ser la supervivencia ante la represión política que se sufría en octubre, noviembre, diciembre y que se sigue sufriendo en un gobierno en terrorismo de Estado y que, no sé, en el Gualmapu se sufre la militarización de la Araucanía es constante. Otras veces la articulación va a ser por nuestra propia supervivencia, no sé, de la comida, con los ejemplos que ustedes mencionaban, las ollas comunes. Entonces, creo que poder sacar, además de la experiencia concreta de la olla común, una experiencia que trascienda a través de la generación de un poder popular que promueva formas alternativas de organizarse, creo que ahí hay un aprendizaje importante de todas las experiencias que ustedes han mencionado. Y nada, agradecerles
agradecernos, encontrarnos. Creo que por ahí hay cosas interesantes que nos van a permitir, quizás no hoy día, pero sí, esta es una primera instancia que nos permite encontrarnos y también pensar cómo vamos a trascender esta pandemia y vamos a pensar la vida, como decíamos antes, sin pandemia y sin neoliberalismo. Ahora viene la segunda etapa del conversatorio. La idea es recibir preguntas. Hace un rato que se dijeron y que se iban a recibir hasta ahora, más o menos, porque las íbamos a agrupar y pedirles a ustedes que en un lapso de 10 minutos, que les vamos a dar a cada uno y que luego les voy a mostrar el mismo papelito, pero ese papelito ahora lo voy a mostrar cuando les queden 2 minutos, porque es menos tiempo. Entonces, mientras llegan las otras preguntas, vamos a partir con unas preguntas que nosotros tenemos preparadas para esto. Entonces, creo que Luis se paró y no sé si lo va a escuchar, pero igual, ya, ahí volvió. Y la Violeta está, yo no la veo conectada. Chiquillas. Ya. Mira, acá llegó una pregunta y la voy a mencionar al tiro y la voy a juntar con unas preguntas que nosotros tenemos preparadas. Y la idea es que en su presentación de 10 minutos puedan referirse tanto a la pregunta que voy a leer ahora, que viene de MC, y luego a unas preguntas que teníamos preparadas nosotros antes también, ¿ya? Así que para que tomen nota. Voy a primero leer esta pregunta que viene desde el público, que dice, ¿cuál es el valor que tiene para los tres, en este caso las dos, si es que no vuelve Violeta, la articulación con otros territorios? Y dado que esto se organiza desde fuera de Chile y vemos hartas compas que se conectan desde el extranjero, la articulación con lo que hemos llamado el territorio internacional, ¿de qué nos sirven estas articulaciones en el contexto político, social, sanitario actual? O sea, la idea es que puedan referirse a eso, a la articulación más allá, digamos, como le decíamos, con un espacio feminista en el que yo participo, la articulación transfronteriza. Y también pensar, quizás otras preguntas, es que ¿qué elementos consideran ustedes en su organización que son esenciales para que permitan resistir ante el modelo neoliberal? Y cómo proyectamos las organizaciones populares más allá de la contingencia, más allá de esto. Y finalmente otra que ha salido por ahí, también salido en las presentaciones de los tres, y muy explícitamente, pero sería bueno que la pudiesen retomar, que es cómo la articulación lograda a partir del estallido social, la revuelta, el levantamiento de octubre, ha permitido responder a las necesidades que nos plantea la pandemia. Entonces, la idea es que a estas como 3 o 4 preguntas que les mencioné puedan referirse en un lapso de 10 minutos, que les voy a ir diciendo ahora, y que cuando queden 2 minutos yo les voy a mostrar el mismo cartelito que ahora enchulé y le cambié el 5 y le puse un 2, para que sepan que les quedan 2 minutos y puedan ir cerrando. ¿Ya? Luis, ¿puedes partir tú? Ya que... ¿O está...? ¿Sí? Puedes partir, ya. Perfecto. Son esas las preguntas, son 10 minutos desde ahora, ya. Ya. A ver, yo siento de que la solidaridad internacional, como decía otro hombre por ahí, la solidaridad es la ternura de los pueblos. En consecuencia, toda ayuda, toda solidaridad siempre va a ser bienvenida. Eso es lo primero que creo que tenemos que tener como muy claro. En segundo término, ¿de qué sirve una articulación? Yo siento también de que en la medida en que nos articulemos, que nos unamos dentro de nuestra diversidad, evidentemente vamos a ir obteniendo mayores logros. Hoy día la gente sale a la calle a festejar el 10%, pero no olvidemos de que ahí, para que se llegara a ese 10%, hay 2.500 muchachos que están en este momento en las cárceles de Santiago, de Chile en general, y que por ello se logró. Por tanto, esa solidaridad para exigir la libertad inmediata de todos los presos políticos, de todos, sin excepción, es fundamental.
En tercer término, yo creo que si hay algo que puedo recalcar es que mientras más divididos estemos, más fácilmente nos dominan. Tenemos que unirnos. Y tenemos que unirnos no en torno a un individuo, no en torno a una persona, no en torno a un caudillo, no. Yo creo que debemos unirnos en primer lugar para elaborar la plataforma de lucha de los trabajadores chilenos. Y en ese sentido me hace recordar, como yo soy bastante viejito ya, me hace recordar que hacia los meses de septiembre, agosto, octubre, por ahí, incluso un poco antes, del 73, surgió desde las organizaciones populares existentes en la época lo que se llamó el Pliego del Pueblo, donde se intentaba, y no se logró con el éxito requerido, se intentaba unir todas las luchas. Hoy día hay que tener claro que el problema del hambre de las ollas comunes no es ajeno al problema de la represión del pueblo mapuche. La represión al pueblo mapuche no es ajena al problema de la AFP. La represión o el problema de las AFP no es ajeno en ningún caso a la represión, porque es todo un sistema el que actúa en torno al tema. Y el único elemento que hay que tener claro es que hay que tener algunas premisas básicas. Y una de ellas, y permiso, una de ellas que yo creo que hay que tener claro es que hay que entender de que al gobierno, al Estado no le podemos pedir nada. Aquí hay que tener claridad en términos de que el Estado como tal está haciendo su pega en forma extraordinariamente correcta. Porque no es un Estado de los trabajadores, pues, es un Estado de los patrones. ¿Para quién gobierna? Para los patrones. Entonces, cuando algunos voces así un poco extrañas andan solicitándole a la concertación que sea consecuente, pero si es muy consecuente. Cuando le andan diciendo a Chile no, que sean democráticos, pero si no conocen la palabra democracia. Entonces, ¿por qué les estamos pidiendo a ellos lo que nosotros tenemos que hacer? De ahí la necesidad de la articulación. Cuando alguien le pedía, y yo me recuerdo muy bien, cuando alguien le pedía al señor Elwin consecuencia, el señor Elwin era consecuente. Si él fue el primer golpista. Si le pedían consecuencia a la Bachelet, pero si la Bachelet es consecuente, pues. Si se pasó al lado de los patrones y ahí está bien. Entonces, no empecemos en este minuto a pedirle al enemigo que haga la pega que tenemos que hacer nosotros. ¿Y cuál es la pega? Primero, construir un programa. Y me preocupa re poco si alguien se incomoda por lo que voy a decir, pero tiene que ser un programa revolucionario. El programa que permita desmontar este sistema y crear un sistema diferente. Hace un tiempo atrás, un concejal de esta comuna que se quiso venir a meter a las ollas, discutimos y me decía que él no quería vivir en una sociedad socialista. Mi respuesta fue bien concreta. Yo no sé cómo es la sociedad que quiero, porque no la hemos construido. Pero sí tengo muy claro cómo es la que no quiero. Y esto es lo que no quiero. No quiero viejos con 74.000 pesos de pensión. No quiero gente que tenga que ir a la olla porque no tiene para comer. No quiero gente, ¿no es cierto?, que sea asesinada por la espalda como en el sur. No quiero trabajadores de la educación trabajando 60 horas a la semana. No quiero un montón de otras cosas. Y en ese contexto, la única alternativa, y no hay otra, es la articulación, la unidad de los trabajadores. Pero no la unidad en torno a personas. Porque si el problema fuera de personas, cambiamos las personas y se acaba el lío. El problema es de sistema. La unidad tiene que estar en torno a un programa. Y ese programa debe contemplar, en primer lugar, creo yo, la libertad de todos los presos políticos, sin excepción. En segundo lugar,
la obligatoriedad de que el trabajo es el centro de la sociedad. Y la tercera cosa es de que no se puede privilegiar la economía por sobre la vida. Y en ese, de ahí para adelante, todo lo que quiera. Por eso, compañeros, yo respondiendo a la pregunta, ¿de qué sirve la articulación? Sirve para esto, po. Si los cabros de la Plaza de Dignidad se articularon, po. Si los cabros en la Plaza de la Resistencia, aquí en la Vincoya, también se articularon, po. Un carabinero el otro día, cuando me tomaron detenido, hace una semana estuve preso, me decía un carabinero, pero ustedes nos tiran piedra a la comisaría, es como si yo le fuera a tirar piedra a su casa. O sea, usted se siente como que la comisaría es su casa. ¡Qué penca, po! De ahí surge el elemento ese, gente pobre apaleando a otros pobres. ¡Qué pena! Y eso es porque no hemos tenido el estado de conciencia de clase. Nosotros somos el motor de la sociedad, somos el motor de la historia, pero lamentablemente, como alguien por allí también dijo, ¿no es cierto? Mientras haya un pobre que defienda a los ricos, perdonen la palabra, pero estamos cagados. Hasta ahí llego. Bacán, muchas gracias, compañero. Bueno, han llegado nuevas preguntas, lo que igual por eso habíamos puesto un plazo de tiempo, entonces no sé si las vamos a poder mencionar, porque la idea era que también las 3 personas que podían responder se refirieran a las preguntas, entonces si llega ahora una, es una desventaja también para el compañero Luis, que ya expuso, entonces, y dado que acá son casi las 11 de la noche, vamos a igual mencionarla, juntándola con las otras, pero para ver si Sebastián y Violeta se pueden referir a ella. Sí, pero Luis, de repente dilo después de que diga la pregunta, ¿te parece? No, bueno, dilo no. No te escucha, está silenciado. Ahora sí. Ahora sí. Un saludo al compañero colega de Puerto Montt, ¿ya? Somos profesores los dos, y que lo invito a que se integre al SUTE, al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Nada más. Bacán, gracias. Obvio, todo lo que podamos organizar mucho mejor. Ya, llegaron 2 preguntas, las voy a mencionar y también voy a tratar de unirlas con las otras que habían llegado para que se refieran Violeta y Sebastián. La idea, lo mismo que Luis, son 10 minutos para que puedan responder. Yo les voy a mostrar el papelito cuando queden 2 minutos. Entonces, yo esta no la veo entera. Pero no está entera porque dice, ha habido una y no termina. Voy a leerlo. Lo que se ve. A ver, dice, somos un taller de geociencias críticas, una organización al servicio de la clase y el pueblo trabajador. Hemos levantado un catastro de experiencias comunitarias por la alimentación y el abrigo, el que es público para quienes deseen consultarlo. La pregunta es inevitable la politización en el espacio organizado por la demanda de alimentación, hoy a comedor, redes de apoyo y distribución, y qué perspectiva una acción desde lo popular? A ver si es que eso, y antes de responder, voy a mencionar la otra pregunta que ha habido, y luego otras que también puedo referirse Luis para que también sea un debate, porque si no, no sea mucho así. Se pregunta acá, dice, ha hablado de un tema súper importante que es poner en valor la solidaridad y el cuidado como aspecto político tan relevante como la protesta. Como un aspecto político tan relevante como la protesta. ¿Consideran que esta experiencia de solidaridad está revirtiendo el individualismo y la competencia que tanto promueve el neoliberalismo? ¿Confían que será una transformación que se arraigará en nuestro pueblo? Y además de eso, nos gustaría que se refirieran a la pregunta que había hecho antes otro compañero, que era, ¿cuál es la relevancia de la solidaridad internacional, creen ustedes, en este contexto? O sea, resumiendo un poco la pregunta, pero dado que también Luis se refirió a eso, también cómo la articulación lograda a partir del estallido social, revuelta, levantamiento, ha permitido responder a las necesidades que nos plantea la pandemia, y cómo pensar también cómo proyectar estas organizaciones populares más allá de la contingencia y fuera de la institucionalidad estatal. Esas eran las preguntas que teníamos y que sería
ideal que pudiesen referirse a ella en unos 10 minutos. Así que si quieres partir tú, Violeta, que acabas de regresar. Tienes que decir. Ahí sí te escucho. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Las preguntas que mencionaste hace un ratito son las mismas porque como yo me cambié de computador, perdí como el hilo de la conversación. Son las preguntas que estamos haciendo son las que acabo de yo hacer recién, las que cuando tú ya estabas acá, que son las de si esta experiencia de solidaridad revierten un poco el individualismo y competencia que promueve el neoliberalismo, y también cómo de otros compañeros del atelier Geocrítica, que también la leí, creo que tú ya estabas, pero que tenían que ver que ellos han hecho un catastro de experiencias organizadas por la alimentación y el abrigo y preguntan si es inevitable la politización en un espacio organizado y qué perspectiva una acción desde lo popular. Y además, la otra pregunta tiene que ver con la relevancia de la solidaridad internacional en este contexto y cómo se proyectan estas organizaciones o cómo podemos proyectar estas organizaciones populares más allá de la contingencia o de la institucionalidad estatal, que a las preguntas a las que también se refirió Luis en su intervención. Esas son las preguntas y son comunes. Ya. Voy a poner en stop la cámara por si tenemos algún problema de conectividad de nuevo, ¿ya? Violeta, está en stop tu cámara, pero no te escuchamos. ¿Estás? Sí, sí, ahora estoy. Ya, dale. Empieza nomás. Bueno, yo soy un poco dispersa, pese a que también soy colega de los demás profesores que están ahí presentes exponiendo. Así que voy a tratar como de unir las ideas a partir de las preguntas que nos realizaron. La primera pregunta es súper compleja de responder porque la verdad es que estamos combatiendo un sistema que durante décadas y décadas nos ha adoctrinado desde la matriz maternal uterina a que tenemos que actuar bajo una lógica individualista, pese a que muchos de nosotras y nosotros hemos tenido la posibilidad de poder articular nuestro pueblo y organizar nuestra lucha en base a lo contrario, ¿no? Y en ello quisiese detenerme. Yo creo que todos nosotros tenemos la voluntad política de querer romper con esta lógica individualista, pero lamentablemente sigue presente y eso nos invita a estar en una reflexión constante de estar también revisando la pega que estamos haciendo en los territorios. Si en verdad la gente sigue en base a la lógica de la competencia, nosotros igual lo hemos visto entonces y lo hemos conversado, es un planteamiento al cual nos ha llevado como a la conversación entre la gente que está como parando la iniciativa de la panadería popular, porque todavía vemos estos sesgos tan marcados, incluso de exigencias de algunas personas del territorio para con nosotros, entendiendo que como si fuésemos, no sé, un consultorio, una institución del Estado, y es ahí donde hemos estado constantemente tratando de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿En qué estamos fallando? Que nuestro pueblo no está siendo capaz de también revisarse, que las lógicas en las que hemos estado acostumbrados a relacionarnos no nos sirven para la hora ni para el mañana. Pero pese a como esta crítica que hacemos como organización, porque yo no hablo por mí, hablo por la organización, creemos que sí hay posibilidades, pero también tiene que ver con lo que, bueno, hemos estado diciendo todos también, que tratar de romper con esta lógica asistencialista, no hay que perder la calle, no hay que soltar la movilización,
no hay que soltar el trabajo político más allá de la olla común, más allá de una panadería, más allá de una actividad, no sé, para los niños ahora en agosto, y estar constantemente revisando, pues revisando nuestro actuar y tratando de impulsar la lucha desde la colectividad, pues, porque es lo que nosotros en cada instancia que hemos tenido la posibilidad de compartir con nuestros vecinos, hemos tratado de repetirles y también conversar con ellos desde que esto se para desde la colectividad, pues no es una persona parando la panadería y mandándonos a todos con una jerarquía determinada, sino que somos todas y todos ayudándonos entre todas y todos. Y creemos que si han existido estas voluntades como propias de los vecinos al querer de repente ofrecerse e intercambiar su mano de obra, por ejemplo, nosotros como tenemos un espacio que he ocupado, siempre nos ofrecen, por ejemplo, tenemos la posibilidad de que nos han ofrecido el arreglo de la luz, el arreglo del agua, y eso quiere decir que pese a todo, a lo que ha ido pasando, igual existen aquellos pobladores y aquellas pobladores que están dispuestas también a actuar desde la reciprocidad y también a construir colectivamente en base a lo que está pasando ahora. Sobre la otra pregunta, yo creo que la colaboración y el apoyo también constante de las redes internacionales, al menos a nosotros en el territorio de Villa Francia, y voy a hablar desde lo que está pasando con la panadería, ha sido fundamental. Eh, Creemos que el apañe constante, ya sea con monedas o con tratar de visualizar y viralizar que estas iniciativas se están dando en Chile, y no solamente las iniciativas que están en base al apoyo mutuo y en base como a la crisis económica que ha provocado la pandemia, sino que también han sido un agente comunicador súper importante a nivel internacional de lo que sucede con la represión en nuestros territorios. Somos, creo que el compañero de la Pincoya y nosotros de la Villa Francia, y yo creo que en Puerto Montt será de manera similar cuando se manifiestan, somos fuertemente reprimidos y tratar de visibilizar de manera internacional lo que sucede en nuestro territorio nos permite también de alguna u otra manera tener este respaldo, pues tener esta pseudo como protección de que no estamos solas y solos, de que cada vez somos más y más los que estamos trabajando en una red y en una colaboración permanente para atacar de diferentes ángulos y de diferentes maneras este sistema depredador de vida. ¿Aló? Te quedan 2 minutos, te quedan 2 minutos, ¿Me Violeta. pueden repetir la otra pregunta que se me fue un poquito? Uy, es que fuiste respondiendo así como entre medio, entonces no sabría bien cuál te queda. Yo creo que te queda, me da la impresión de que cómo se proyectan las organizaciones populares más allá de la contingencia. Y también que aproveches este tiempo que te queda para que puedas cerrar también tu intervención antes de que después le toque a Sebastián y después podamos cerrar el espacio. Bueno, nosotros creemos que estamos invitados, y no invitadas, sino que tenemos el deber político de continuar más allá del contexto. No podemos actuar siempre en base al contexto, y creo que ese también muchas veces ha sido un error. Se entiende que en determinadas ocasiones tenemos que responder en base a lo que está pasando, como por ejemplo hoy día que el Machi se encuentra en huelga de hambre, lo que está pasando con los presos políticos de Angol, pero hay que tratar de conducir el camino para que esto sea como más allá de la hora, pues, que sea un porvenir, que sea por el porvenir. Y para ello
tenemos que tratar de seguir coordinados, organizados, tratar de levantar los espacios asamblearios, tratar de ocupar estos espacios de ollas comunes y panaderías populares para vincular al vecino y a la vecina, que ellos también sean parte de esto y tratar de hacer una fuerza común, no solamente de una resistencia constante, sino que ser agentes de cambio y transformadores ante el modelo que nos ataca día a día. Eso para cerrar. Muchas gracias, compañera. Finalmente, Sebastián, si quieres hacer uso de tu palabra para referirte a las preguntas y también para poder hacer un cierre de tu intervención. Sí, bueno, primero que nada, o antes que todo, no sé cuál es la correcta, agradecer a los compañeros de Chile Experto Barcelona también, eh, porque a nosotros, por lo menos, bueno, tenemos un par de compañeros que son de Puerto Montt, que están allá, y ellos han gestionado en este caso una ayuda también para la asamblea, y esa ayuda también va a estar destinada en este caso para este momento. Eh, no lo había mencionado anteriormente, pero se me había ido, es que entramos en cuarentena el miércoles, mañana. Entonces, ya estamos nosotros empezando a cranear, a empezar a conversar, a discutir en torno a cómo lo vamos a hacer en esta cuarentena también, porque es primera vez que aplican cuarentena en este territorio, por lo menos. Y a donde los territorios populares son, en este caso, los más, eh, los más golpeados por esta pandemia, que también tenemos que entender de que a medida que no haya, en este caso, eh, una, un proyecto o un programa o una ayuda, en este caso, constante para las personas como que tienen más necesidades, producto del desempleo, etcétera, la cuarentena no va a ser otra cosa más que la represión y la persecución de las personas que trabajan y que van a tener que trabajar para poder llevar el pan a la casa y trabajar en el día a día. Mucho trabajador informal también que se está gestando a raíz de todo esto. Entonces, en primer lugar, como mencionar eso, que se me había ido también, un poco tomando parte de las preguntas, voy a intentar armar una pregunta como en general. La ayuda internacional, como lo acabo de mencionar, ayuda en este caso en torno como a, puede ser, ¿qué importancia tiene? Puede ser a través de recursos directos, en este caso a la asamblea que están operando los territorios, a las ollas comunes que están operando los territorios, u organizaciones sociales o territoriales que están operando. Pero también en este caso es sumamente necesario que esa ayuda internacional también se vaya articulando en torno a difundir qué es lo que sucede en este caso en nuestro territorio para sacarlo hacia afuera. ¿Por qué? Porque la experiencia de internacionalismo, soy profesor de historia, por lo menos lo que he leído y he podido periciar en algún momento, es que estas redes de solidaridad, a final de cuentas, pueden llegar a tener algún tipo de importancia mayor en torno a momentos más álgidos. Eh, los que somos más jóvenes quizás no vivimos la represión de la dictadura, pero sí vimos la represión en primera línea de lo que fue el octubre, noviembre, diciembre principalmente, y ya en este caso de una manera más o menos parcelada entre lo que es enero y febrero. Y ahí los casos de violencia estatal, que ya organismos de derechos humanos internacionalmente ya lo han planteado, en este caso son más de 8.000 vulneración de derechos, por lo tanto se puede hablar de una violación sistemática de los derechos humanos, y a donde hay más de 2.500 presos, es sumamente necesario que eso vaya saliendo. Tengo conocimiento por lo menos de la situación, por ejemplo, que pasa en el País Vasco, en el cual hay un movimiento por los presos, que es sumamente importante, ya que están en este caso en diferentes partes del Estado español y el movimiento apunta en este caso a llevarlo hacia el País Vasco. Tomando ese ejemplo, acá
hay personas, en este caso hubo un hito sumamente importante con respecto a una violación que sufrió una persona y que producto de esa violación, esa persona se suicidó. La persona que perpetró esa violación en este caso fue una persona, si se puede decir, como de esta burguesía en Temuco, con una serie de redes de apoyo en este caso, y la movilización social pudo hacer de que esa persona pasara su prisión preventiva no en su casa, sino que en una cárcel, ¿ya? En torno a eso, para terminar de mencionar esto, la solidaridad, la denuncia, la demanda es sumamente importante porque va articulando estos sentires que están muy por abajo, de caso que de repente nosotros veíamos, o sea, yo pensaba y conversaba con algunos amigos, compañeros. ¿Qué hubiera pasado si es que no hubiera tomado la pandemia sin 18 de octubre? Lo más probable es que ese sentir neoliberal hubiera sido mucho más potente. Hoy en día está mermado ese sujeto neoliberal, todavía no está derrotado, claramente lo vemos, pero en este caso sí está mellado, sí está trizado. Entonces las organizaciones sociales, y acá voy a hacer el puente con la segunda pregunta, las organizaciones sociales y populares tienen que ir profundizando esa mella y ahí, como lo planteaba Gramsci, en ese claro oscuro donde aparecen los monstruos, ir creando en este caso un mundo nuevo, ir creando en este caso formas de articulación, metodologías que puedan ser nuevas, formas de entender los territorios también que puedan ser nuevas, y también permitir ir construyendo un proyecto político-social que vaya más allá del proceso constitucional, que vaya más allá, en este caso, de un alcalde u otro, que vaya más allá de todo lo que se puede hacer en el Estado como política representativa, sino que la constitución de un sujeto político, un poblador, con una característica antineoliberal, obviamente con una visión comunitaria del territorio, a donde pueda tener dinamismo, a donde puedan crear, donde podamos crear nuestros propios empleos, donde pueda generar una mayor autonomía, todo esto con una identidad también, o sea, el neoliberalismo no anula completamente. Entonces, yo creo que es una cuestión fundamental. Y eso lo vamos a ir haciendo a medida de que vayamos dando la disputa política en la calle, en las ideas y en la solidaridad. Nosotros también vamos a intentar tener una patita de propaganda también que nos pueda ayudar, en este caso, a ir difundiendo nuestra idea, porque es sumamente importante que también la gente, que también nuestras comunidades, que también nuestros compañeros, nuestros vecinos, vayan viendo de que se vaya avanzando y que no solamente la entrega de la caja, la entrega de la olla, sino que hay una cuestión más allá. No es esa caridad cristiana, sino que es la solidaridad entre iguales, entre compañeros y vecinos que hoy en día pueden pueden articularse para ayudar a otros vecinos, pero que en el momento que ellos estén mal, también van a esperar de que los otros vecinos también se puedan articular y ayudarlos. Y en función de eso, eh, como ya hablando un poco de proyecciones generales, lo ideal es que las organizaciones territoriales, más allá de las asambleas como una especie de forma, sino que las organizaciones territoriales que se van gestando, que van naciendo, que van operando, que van articulándose en los territorios, puedan tener un frente común, que pueda tener en este caso una lógica de participación, de horizontalidad, de demanda, de construcción de un poder popular, de poder manejar los destinos, entendiendo en este caso que hoy por hoy todos los territorios son diferentes, a donde el norte, el centro y el sur de Chile geográficamente y incluso, no sé, fluvialmente es diferente. O sea, es diferente, por ejemplo, no sé, acá en Puerto Montt llueve 10 meses al año. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos tenemos que, como somos de acá, somos del sur, ya tenemos en este caso, con la fuerza del temporal, nosotros ya tenemos esa lógica, nosotros ya vamos sabiendo cómo vamos articulándonos, cómo lo vamos haciendo. Entonces, ese dinamismo, esa flexibilidad es sumamente importante. Esa proyección de articulación, de construcción y de demanda tiene que ir en función de poder avanzar como pueblo, poder ser una voz representativa de los territorios. Que hoy por hoy, por ejemplo, los territorios, ¿cómo se van
¿quién los va representando? El diputado, el concejal del territorio, que hace en este caso esta especie de puntero argentino, que se toma una caja, que va a una olla común, que saca una foto y es casi el representante directo de un territorio. A donde en este caso nosotros tenemos que eliminar esa lógica y tenemos que avanzar por esta lógica más integradora, esta metodología que pueda hacer de que los territorios tengan una voz, tengan una posición política también y tengan una forma de construcción. Y esto es un carril mío. Para mí, en este caso, una cuestión sumamente fundamental tiene que ver con la soberanía alimenticia. Hoy por hoy, si nosotros no tenemos soberanía alimenticia, difícilmente podemos proyectar en este caso una forma de poder mantenernos, entendiendo que se vienen una serie de crisis económicas a nivel internacional, entendiendo que la burguesía a nivel nacional y transnacional va a seguir sacando, en este caso, de los territorios en conflicto, en resistencia, de estos territorios saqueados, como son principalmente a lo largo del norte, centro y sur del país. Por lo tanto, esa soberanía alimenticia y los puentes con otras organizaciones como la Coordinadora 8M, con las organizaciones de estudiantes secundarios, con las organizaciones sindicales que puedan dar la pelea, no esas organizaciones sindicales que en realidad son una manga de burócratas, sino que puedan en este caso ir generando un pliego, una demanda, un proyecto que vaya más allá de lo que te pueda entregar el Estado, ¿ya? Y en esa constitución de un proyecto, un frente de construcción de masas y en este caso la disputa política, nosotros vamos a poder avanzar. Y eso va a generar la construcción o la constitución de un sujeto político para este siglo XXI, que se abrió el 18 de octubre, pero que todavía no se cierra claramente. Eso. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, muchas gracias, Violeta. Muchas gracias, Luis, por sus intervenciones y porque también pudieran poner elementos para el debate tan relevantes que más allá de dar una respuesta, creo que nos dejan con preguntas y también con inquietudes que nos hacen pensar cómo se proyecta esto, cómo los pueblos, más allá de las fronteras incluso, nos organizamos por cambiar nuestra vida. De hecho, a propósito de lo que decía Sebastián, de Martín Pradena, acá varias compañeras nos organizamos e hicimos la intervención de Un violador en tu camino la semana pasada y de hecho salió en la prensa en Chile. Y eso también muestra que la forma de entender el territorio también cambia con las redes sociales y también con los desplazamientos y las migraciones, como que ahora vivimos un mundo distinto en el que se vivía hace más tiempo. Y de hecho, para ir cerrando, pero antes de que se desconecte la gente, tenemos que hacer una invitación a una actividad de mañana, las personas que están conectadas y que viven acá en Barcelona, mañana a las 8 de la noche en Plaza Cataluña va a haber una concentración en solidaridad por la libertad de los presos políticos mapuches. A las 20 horas en Plaza Cataluña se pide como llevar mascareta porque, bueno, estamos en pandemia y respetar la distancia de seguridad y también difundir que mañana vamos a estar ahí en Plaza Cataluña en la solidaridad, bueno, con el Machi Celestino, pero también por la libertad de todos los presos políticos mapuches. Ahora, para eso, como pasando informaciones y también mostrando un poco esto de que estamos en más lados y donde la solidaridad internacional no es solamente entregar recursos, sino también sentarnos y también a conversar y apoyarnos. Bueno, pero para ir cerrando, primero agradecerles a todos, o sea, a las 3 personas que participaron y a sus organizaciones que participaron compartiéndonos su experiencia, mostrándonos aprendizaje, pensando también preguntas futuras, pensando también cómo nos seguimos organizando. Este es el primer conversatorio que hacemos, pero la idea es también ir haciendo un ciclo de conversatorios que algunas veces pueden ser un poco más temáticos, pero que abren también las inquietudes de los pueblos. Entonces, en primer lugar, agradecerle a Sebastián, a Luis, a Violeta y a las organizaciones respectivas en las que ustedes están. Agradecerle también a todas las personas que
que se conectaron y que han ido mandando saludos, mensajes, también a las personas que hemos puesto el cuerpo para que esto resulte, la tecnología, aquí yo estoy hablando, pero hay varios compañeros que están detrás, como que tratamos de aprender cómo se hacía esto, sí, está la Mati, está la Isa, está el Leandro, así que eso. También tenemos que mandar algunos saludos y agradecimientos a otras plataformas que retransmitieron este conversatorio virtual, a la radio online Banderas Rojas, Banderas Negras, a Convergencia de Medios, a Trinchera de Barrancas, a la Señal 3 de La Victoria, y me dijeron al Chispa, que nos ayudó con montar esto. Yo no sé quién es, pero un saludo para el Chispa. Opa, ¿Qué? hay una página que se llama El Sur de Chile se moviliza, que presta apoyo en este caso a varias organizaciones por acá, que también en este caso compartió esto, por si acaso. Ah, perfecto. Entonces también a esa organización y nada, agradecerles a todos. Creo que este es el primero y que también, como decía un poco Luis en su palabra, el desafío es cómo, o sea, la forma de vencer es coordinadamente, es juntes, es con unidad. Tenemos que pensar cómo nos encontramos en unidad, pero sin sacrificar nuestras diferencias y sin tampoco hacer como contradicciones que son secundarias, invisibilizando, por ejemplo, los cuerpos de las mujeres, las contradicciones socioambientales. Creo que el desafío ahora de pensar una vida distinta que entre, que sí, cambie la forma del trabajo, pero también que entre a la casa, que ponga la vida en el centro, que tenga una relación con las otras especies y con los territorios distinta a otro periodo que hemos vivido. Entonces, nada, eso. Muchas gracias a todos quienes se conectaron. Muchas gracias. Reiteramos el agradecimiento a los expositores y a quienes de Barcelona nos están viendo mañana a las 20 horas en Plaza Cataluña con mascarilla, en una jornada de solidaridad con los presos políticos mapuche. Ah, y antes de terminar, sí, salió en varias intervenciones y creo que es muy importante libertad a todos los presos políticos de la revuelta y también a los presos políticos mapuches, y no a la impunidad, no a la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la revuelta social. Y bueno, muchas gracias a todos. Buenas nit acá porque ya son las 11:15. Buenas tardes allá y bueno, eso. Chao. Chao. Chao, chao.